Desde los tiempos más antiguos, los nombres de los hombres justos han resonado como ecos de esperanza en medio de un mundo lleno de oscuridad. Uno de esos nombres, envuelto en un misterio que trasciende los siglos, es Matusalén. Este hombre no solo fue conocido por su longevidad extraordinaria, sino también por el legado de fe y perseverancia que dejó en una época donde la maldad parecía reinar sin límites. ¿Qué secretos guardaba la vida de Matusalén? ¿Qué enseñanzas nos dejó este patriarca que vivió casi un milenio? Acompáñanos en este fascinante recorrido por su historia. Matusalén nació en una época marcada por la decadencia moral y espiritual. Su padre, Enoc, era un hombre conocido por su comunión íntima con Dios, una relación tan cercana que, un día, Enoc desapareció misteriosamente, siendo llevado por el propio Creador. Pero antes de partir, Enoc dejó en su hijo las semillas de la fe, plantando en su corazón el conocimiento de que, aunque el mundo parecía hundirse en la corrupción, las promesas de Dios jamás fallarían. Desde pequeño, Matusalén mostró una madurez y una calma que lo diferenciaban de los demás. Bajo la guía de su padre, aprendió sobre los secretos de la creación, sobre el jardín del Edén y las promesas de redención divina. Mientras los hombres a su alrededor se alejaban cada vez más de Dios, Matusalén se mantenía firme, resistiendo las tentaciones y recordando las palabras de Enoc: el bien nunca se pierde, incluso cuando parece estar solo en el mundo. La vida de Matusalén estuvo marcada por los desafíos. Tras la partida de su padre, se convirtió en el líder de su familia, guiándolos con sabiduría en un tiempo donde la violencia y la maldad se propagaban como un incendio incontrolable. En su corazón, Matusalén sabía que debía mantener viva la fe, no solo para él, sino también para las generaciones que vendrían después. Su hijo Lamec heredó ese espíritu, y cuando nació Noé, el nieto de Matusalén, fue como si una nueva luz brillara en medio de la oscuridad. Desde el primer momento, Matusalén supo que Noé era especial. Había algo en su mirada, una pureza que recordaba los días en que Enoc hablaba de las promesas divinas. Matusalén se dedicó a enseñarle todo lo que sabía, preparándolo para un futuro que intuía sería decisivo. Los rumores de un juicio divino comenzaban a extenderse entre los hombres, y aunque muchos los desestimaban, Matusalén sentía en su interior que esos murmullos contenían una verdad inquietante. Mientras Noé crecía, los signos de la decadencia del mundo se volvían más evidentes. La corrupción, la codicia y la violencia alcanzaron niveles insoportables, y la tierra parecía gemir bajo el peso de tanto pecado. Pero Matusalén, firme en su fe, continuaba transmitiendo las enseñanzas de Enoc, recordándole a Noé que la fidelidad a Dios era el camino para enfrentar cualquier adversidad. En esos momentos de enseñanza, Matusalén sentía que su misión en la vida se cumplía a través de su nieto, quien escuchaba con atención cada palabra, como si entendiera que su destino estaba íntimamente ligado a esos conocimientos. Los años pasaron, y Matusalén, ya anciano, observaba con orgullo cómo Noé se convertía en un hombre justo, íntegro en un mundo que había perdido todo sentido de moralidad. Los dos compartían largas conversaciones sobre las promesas divinas, los misterios de la creación y las señales de los tiempos. Matusalén veía en Noé no solo a su nieto, sino a la culminación de un legado que había comenzado con Enoc y que ahora encontraba en Noé un propósito aún mayor. Pero la paz que Matusalén intentaba mantener en su corazón se veía interrumpida por los eventos que sucedían a su alrededor. Las tormentas eran más fuertes, los cielos más oscuros, y la misma naturaleza parecía anunciar que algo extraordinario estaba por suceder. Los ancianos de las aldeas hablaban en susurros sobre un juicio divino que estaba por caer sobre la humanidad, y aunque Matusalén no conocía los detalles, sentía en su espíritu que esas profecías estaban conectadas con todo lo que su padre Enoc le había enseñado. Cuando finalmente llegó el día en que Matusalén dejó este mundo, lo hizo con la certeza de que había cumplido su propósito. Con 969 años, había sido testigo de la decadencia de generaciones, pero también de la preparación de Noé para enfrentar el desafío más grande de su época. Su muerte marcó el fin de una era y el inicio de otra, donde su nieto sería el encargado de preservar la esperanza de la humanidad. La vida de Matusalén nos enseña que incluso en los tiempos más oscuros, la fe y la perseverancia pueden iluminar el camino. Su historia, llena de sabiduría y paciencia, es un recordatorio de que nuestras acciones y creencias pueden trascender generaciones, dejando un impacto que perdura más allá de nuestra vida terrenal. El legado de Matusalén no se detuvo con su muerte. Sus enseñanzas, sus sacrificios y su fe vivieron a través de su nieto Noé, quien ahora debía enfrentar un mundo al borde del colapso. La atmósfera se había vuelto más tensa, y las señales de un juicio inminente eran cada vez más claras. Mientras las personas seguían sumidas en su corrupción y egoísmo,
Noé trabajaba en silencio, guiado por la voz de Dios y por las lecciones que había heredado de su abuelo y bisabuelo. La construcción de la arca comenzó como una tarea solitaria. Noé, con herramientas simples y la ayuda de sus hijos, levantaba pieza por pieza la estructura que sería el refugio de la esperanza. La gente a su alrededor lo observaba con burla y desprecio. «¿Qué haces, Noé?», le preguntaban entre risas. «¿Acaso esperas que llueva en esta tierra seca? ¿Qué locura es esta que consumes tus días construyendo algo tan absurdo?». Pero Noé, con la paciencia que aprendió de Matusalén, ignoraba las críticas y seguía adelante. Sabía que su misión no era entender el plan completo, sino obedecerlo. Mientras el arca tomaba forma, algo extraordinario comenzó a suceder. Los animales, en un acto que muchos describirían como milagroso, empezaron a llegar en parejas. Desde las tierras más lejanas, aves, reptiles, mamíferos y criaturas de todo tipo caminaban hacia el arca como si una fuerza invisible los guiara. Los habitantes de las aldeas, desconcertados, no podían negar que algo extraño estaba ocurriendo, pero incluso entonces, muchos preferían ignorar las señales, cegados por su arrogancia y pecado. En medio de todo esto, Noé recordaba las palabras de Matusalén: la paciencia y la fe son la llave para entender los planes de Dios. Cada golpe de martillo era un acto de resistencia contra un mundo que se había entregado al mal. Cada tabla colocada en el arca era una declaración de esperanza, una afirmación de que las promesas divinas nunca fallarían. El día en que el arca estuvo terminada, el cielo comenzó a cambiar. Las nubes, densas y oscuras, cubrieron la tierra con una intensidad que nadie había visto antes. Los animales, ya resguardados dentro del arca, parecían inquietos, como si sintieran que algo monumental estaba a punto de suceder. Noé y su familia, con el corazón apesadumbrado pero confiado en Dios, se prepararon para entrar en la embarcación que los protegería del diluvio que pronto llegaría. Mientras las primeras gotas de lluvia caían, la multitud que una vez se burló de Noé comenzó a mirar al cielo con temor. Las gotas se convirtieron rápidamente en torrentes, y el suelo, antes seco y polvoriento, comenzó a llenarse de agua. Los ríos se desbordaron, las montañas fueron cubiertas, y lo que antes era tierra firme se transformó en un océano implacable. En medio del caos, el arca flotaba, llevando consigo la promesa de un nuevo comienzo. Dentro de la arca, Noé meditaba sobre todo lo que había sucedido. Recordaba las historias que Matusalén le contaba cuando era niño, los momentos en que su abuelo le hablaba de la fidelidad de Dios y de la importancia de mantenerse firme en la fe, sin importar cuán oscuro pareciera el mundo. Ahora entendía plenamente el propósito de esas enseñanzas. Estaba claro que su familia era la última esperanza para preservar la bondad y la justicia en la tierra. Los días dentro del arca no fueron fáciles. El constante golpeteo de la lluvia, el movimiento de las aguas y la incertidumbre de lo que encontrarían al salir ponían a prueba la fe de Noé y su familia. Sin embargo, en esos momentos de angustia, las palabras de Matusalén resonaban en su mente, recordándole que el juicio era solo el preludio de una renovación, una oportunidad para empezar de nuevo. Cuando finalmente la lluvia cesó y las aguas comenzaron a retirarse, Noé y su familia salieron del arca. La tierra, renovada y limpia, se extendía ante ellos como una promesa cumplida. La primera acción de Noé fue construir un altar para agradecer a Dios por su fidelidad y por haberles permitido ser parte de un nuevo comienzo para la humanidad. En ese altar, Noé no solo ofreció sacrificios, sino también su compromiso de honrar el legado de Matusalén, de Enoc y de todos los hombres justos que habían caminado antes que él. La historia de Matusalén y su conexión con Noé nos deja lecciones poderosas que resuenan incluso en nuestros días. Nos enseña que, aunque vivamos en un mundo lleno de maldad y dificultades, nuestra fe y nuestras acciones pueden tener un impacto que trascienda generaciones. Cada decisión que tomamos, cada acto de bondad y cada momento de resistencia contra el mal son como semillas plantadas en un terreno fértil, esperando dar fruto en el momento adecuado. Además, nos recuerda que la paciencia es una virtud esencial en nuestra relación con Dios. Matusalén vivió casi un milenio, y durante todo ese tiempo, mantuvo su fe y su confianza en las promesas divinas, incluso cuando parecía que el mal dominaba el mundo. Su vida nos desafía a mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas y a confiar en que hay un propósito más grande guiando nuestros pasos. La conexión entre Matusalén, Enoc y Noé también nos muestra la importancia de transmitir la fe a las próximas generaciones. Cada enseñanza, cada historia y cada acto de fe compartido es una forma de preparar a nuestros hijos y nietos para enfrentar los desafíos que el futuro les presentará. Al igual que Matusalén preparó a Noé para su misión,
nosotros también podemos ser un puente entre las promesas de Dios y el cumplimiento de su plan en las vidas de quienes vienen después de nosotros. Finalmente, la vida de Matusalén nos inspira a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando el mundo parece estar en contra. Nos invita a ser luces en medio de la oscuridad, recordándonos que nuestra fidelidad no solo impacta nuestras vidas, sino que puede cambiar el curso de la historia. Si esta historia tocó tu corazón y deseas conocer más relatos llenos de sabiduría y esperanza, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este vídeo con tus seres queridos. Juntos, continuemos explorando las lecciones eternas que la Biblia tiene para ofrecernos. Gracias por acompañarnos, y hasta la próxima.